Porque es que lo último ya, recuerden, ultimátum de Donald Trump y Marco Rubio a todas las empresas con inversión en Cuba. El ultimátum es hasta el 5 de junio y ya está viendo, bueno, pues la lista, la cola de los que se retiran, ¿no? Ahí está Blue Diamond, una empresa que se ha retirado, hay que decir, ha sido expulsada de Cuba. No se ha retirado porque cuando todos estos hablan de la libertad o de obligar a la gente, cuando dicen que la gente va a las manifestaciones en apoyo a Raúl Castro obligados, ¿no? Es que eso no tienen ni idea. No. Están los que obligan a la gente son ustedes, que apoyan el bloqueo económico y obligan a la gente a protestar en la calle con una cacerola. Ustedes obligan a la gente. Y ustedes, que apoyan el bloqueo, obligan a empresas internacionales a irse de Cuba, donde tenían un buen negocio. Lo han obligado por dos razones. Primero, porque le han dado un ultimátum para que se retire, porque si no, le congelan, le confiscan los activos en Estados Unidos. Y en segundo lugar, porque han creado todas las condiciones para que no haya turismo en Cuba. En este caso, se han juntado el hambre con las ganas de comer, ¿no? Ya te dicen que te van a meter el tiro de gracia, te van a robar todo lo que tienes, pero es que además te han dejado sin siquiera la fuente de ingresos que hacía más o menos viable tu negocio, en este caso en Cuba. Blue Diamond alegó en una nota limitaciones operativas continuas y condiciones del mercado. Hace falta ser cobarde, ¿eh? ¿Por qué no lo dicen claro, carajo? Porque te han obligado y te han dado un ultimátum. Y porque, claro, quieres seguir haciendo negocio en Estados Unidos. Bueno, ya está, ya sabemos. Pero no me hables con eufemismos de limitaciones de operativas continuas. Ahora, iros al carajo, ¿eh? Gestionaba 62 hoteles bajo marcas como Royalton Memories y Starfish en asociación con el Estado cubano. Claro, con GAESA, Grupo de Administración Empresarial del Estado cubano, un holding que ahora es el gran villano. Es el malo de la película. Y el señor Marco Rubio dice que GAESA, que es cierto, es un holding público cubano, que está dirigido en una buena parte con gente de la máxima confianza, muchos son militares, que se ha dedicado durante años a burlar el bloqueo, a traer alimentos al país y divisas y medicamentos y dinero para construir carreteras y viviendas, las pocas o muchas que se han podido. Ah, no, pero ahora Marco Rubio le dice al pueblo cubano que GAESA es una fuente de divisas para unos militares que viven como reyes, que son una élite militar. Pero lo más desgraciado de todo esto no es que lo diga Marco Rubio, que es un criminal y un asesino. Es que lo repitan The New York Times, Televisión Española, la BBC, CNN. Es decir, todo el complejo de medios de comunicación repite la misma idiotez, la misma falacia, el mismo relato construido por la CIA, por la Casa Blanca, por el Departamento de Estado. Hay que tener poca vergüenza como periodistas para no dar voz a otra gente que está diciendo que todo esto es una mentira y solo entrevistan a los de siempre. A los de siempre, sí, sí. A la Habana Consulting Group, a todos los que apoyan el bloqueo, el crimen, la asfixia al pueblo cubano, les entrevistan a ellos. Sí, todos los que le dé no solo cobertura, no, que ratifique estas narrativas que están impulsando por todas las redes y claro, con ello tratar de convencer a la mayor cantidad de personas posible. Es decir, una mentira multiplicada y a través de todo el entramado de redes y de los oligopolios mediáticos también, pues para tener una base sólida, entre comillas, que justifiquen una intervención militar en Cuba. O sea, tambores de guerra, política de guerra del imperio de los Estados Unidos contra un país, Cuba, solidario, valeroso, corajudo, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, ¿y esta gente le interesa realmente los derechos humanos, como suelen decir,
según las conveniencias del momento histórico, los derechos humanos, la democracia, esas banderas tan falsas. Lo peor de todo esto es que hay gente que se lo cree, sobre todo gente joven en Cuba. Yo he estado mirando, hay una generación que no tiene los conocimientos o sobre todo esa visión para ver que lo están engañando, o pretenden engañar a todo un pueblo, y que el objetivo de todo esto es la hegemonía, o sea, restablecer una hegemonía regional, continental, pudiéramos decir, en favor de los intereses globales de Estados Unidos. Esa es la cuestión. No interesa la democracia, eso es mentira. Ni los derechos humanos lo estamos viendo, es mentira. Tenemos también a Gaza, todo lo que está ocurriendo en Gaza, para que venga a hablar. No hay autoridad moral. El imperialismo de los Estados Unidos, Europa, los países europeos de Europa que se someten a los dictados del imperio, no tienen autoridad moral para hablar ni de derechos humanos, para hablar de democracia, para hablar de libertad. No tienen, y debieran ser todos juzgados debidamente, con leyes bien estructuradas y directo a la cárcel. Todos y todas.